Y ahora estoy en el consultorio nuevamente, muy bien acompañada de la doctora Rosy Pérez. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien y muy contentos de estar con usted aquí nuevamente, pero ahora, ¿de qué vamos a hablar? Un tema muy interesante que afecta a la población, sobre todo adolescentes, pero también en personas adultas, los trastornos alimenticios. Los trastornos alimenticios. Iniciamos, bueno, porque luego no sabemos cuáles son, o pensamos, decimos trastornos, anorexia. Es lo único que pensamos, ¿verdad? Muy cierto. La verdad se nos viene a la mente la anorexia y bulimia, que son los más conocidos. Pero tenemos el trastorno de atracón. También es muy importante. Atracón, yo lo pongo en este estado. Atracón, bulimia, anorexia. Porque caemos de un paso a otro y a otro. Y otros que padecen mucho los artistas, que es la vigorexia. Ahorita te voy a empezar a definir cada uno. Y la ortorexia, en el cual debemos de tener mucho cuidado. Empezamos por los trastornos de atracones. Cuando la persona empieza a consumir grandes alimentos, grandes cantidades de alimentos. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué nos inicia esas cantidades de alimentos de que quiero comer los buffets, no? Sí. Vamos a aprovechar el buffet porque está el 2x1. Hay por ahí unos restaurantes que ponen hasta después de las 5 de la tarde, ponen más económicos y queremos comer de todo. Para empezar, un buffet es para consumir lo que a mí me conviene, no de todo ahí. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Yo consumo grandes cantidades de alimentos, empiezo a engordar, voy al nutriólogo o con un médico, empiezo a controlar, me da una dieta o un menú muy restrictivo y entonces yo como menos. Me canso de ese menú que me quita tantos alimentos y empiezo a consumir igual o más de alimentos de lo que yo consumía y quiero consumir. Hay personas que consumen hasta 3.000, 4.000 calorías en una sentada, no en un día, en una sentada. Y entonces, ¿qué pasa? La persona empieza a aumentar de peso. Y entonces, si le interesa su imagen, que la mayoría de la gente sí nos interesa nuestra imagen, más que la imagen, sentirnos bien, tener energía, tener esa vitalidad de antes. ¿Y qué hago? Me dan el tip o aprendo por internet que si vomito, ese alimento no se absorbe en mi cuerpo. Y entonces empiezo a caer en bulimia. ¿Cómo me doy mi atracón de alimentos? Mis amigos vamos al restaurante, me voy al baño, que nadie se dé cuenta, es que ya me hizo digestión. No es la digestión, yo empiezo a vomitar. Lo que no sabemos es que lo que vomito no es el 100% de los nutrimentos que se pierden o de las calorías. Un ejemplo, si yo consumí 2.000 calorías en esa sentada, pierdo el 30%, que vienen siendo 600 calorías. Entonces no las vomito todo. Y son personas, la bulimia, que no son muy delgados, son personas de complexión mediana o un poco con sobrepeso. Pero entonces yo le avanzo. Esto nos lleva a una secuencia, ¿te das cuenta? Le voy avanzando. ¿Qué sucede? Me doy cuenta que todas mis amigas son muy delgaditas o veo revistas de las modelos perfectas. Entra en juego mucho la autoestima también, ¿no? De las personas. Sí, sobre todo la autoestima es muy importante, que se sienten o nos sentimos menos. Para los trabajos, para muchas circunstancias, el peso cuenta, es muy importante. Y que obviamente que a veces no valoramos lo que la persona hay en su cerebro, ¿verdad? Valoramos otras cosas. ¿Y qué sucede? La persona quiere adelgazar, pero como el nutriólogo a veces me va a enseñar a comer, es muy lento, ¿verdad? Que no quiero yo quiero algo rápido. Y entonces mi amiga me dijo que si tomaba agua, la famosa dieta, ¿no? Yo le llamo la dieta del aire porque no come nada. La dieta del agua, la dieta de, no sé, del sol, de la luna, bueno, hay infinidad de dietas que veo que si dejo de comer, me funciona. Por consecuente, entonces yo empiezo a dejar de comer ciertos alimentos. Que si no comes grasa, bajas. Ok, dejo la grasa. Que si no comes tortilla, arroz, maíz, pastas, adelgazo, los dejo de comer. Y al rato, por seguir todos los consejos de cada quien, ya no comen nada. Ojalá que fueran los consejos, sino por mí mismo. Y empiezo a tener un trastorno porque, como mencionabas, mi autoestima es muy importante. Y empiezo a verme que tengo sobrepeso, que tengo obesidad y para mí no es suficiente empezar a adelgazar. Entonces, veo que perdí 10 kilos, me funciona. Y le sigo cada vez consumiendo menos alimentos y empiezo a caer en una anorexia. Anorexia es dejar de consumir alimentos. Entonces, tomo agua, ya no me voy con mis amigos porque con mis amigos es ir al antro o ahorita donde se vaya, ¿verdad? Al restaurante, al buffet y consumir más alimentos. Entonces me aparto de ellos, de mi familia,
busco pretextos para no consumir ese alimento y total que dejo de consumirlos y después me voy al gimnasio también. Ya me dijo el entrenador que con 2 horas la hago y empiezo a hacer 2 horas de ejercicio. Consumo pocas calorías, hago ejercicio y caigo en anorexia y en vigorexia. Que es excesivo. Exceso de ejercicio. A veces hay gente que son 2, 3 horas y me ha tocado, muchas horas de hacer ejercicio. ¿Y qué podemos hacer para ayudar a estas personas? Mira, aquí para ayudar a estas personas, principalmente reconocer que tienen un problema, que la verdad no lo van a reconocer. Para ellos nunca va a ser suficiente verse bien. Por ejemplo, la anoréxica se va a ver, si mis brazos están gordos, siendo que nosotros lo vemos mega delgadito y va a decir que no es suficiente. Y después, que si no lo aceptan, casi que forzarlos un poco a veces, porque no lo van a aceptar, la verdad, o no van a querer engordar. La familia, papás, mamás, llevarlos al psicólogo o al psiquiatra, al médico y con el nutriólogo para enseñarle a tener una buena relación con los alimentos. Atender lo psicológico y también lo nutricional de su cuerpo porque sufrió su organismo. Claro, una descompensación tremenda y sobre todo una desnutrición. Y mencionaba también la ortorexia, que es contabilizar todos los alimentos, las calorías, todo, pero exageradamente. Hay gente que dice, yo ya consumí tanto de sodio, tanto de proteína, tanto exageradamente, que dice, ya no puedo más. Así. Y entonces tenemos que tener cuidado de no caer en los extremos. Debemos de cuidarnos, pero en cierta cantidad, que no sea una obsesión. Y ya para finalizar, doctora, ¿qué le quiere decir a todos nuestros amigos de La Avena en tu Casa? Bueno, cuidar nuestros alimentos, que los alimentos no son buenos ni malos, sino adecuados. Y además, si consumimos la cantidad suficiente de alimentos, no nos va a pasar nada. No debemos de tener ese pleito, esa guerra con los alimentos. Hay alimentos que nos pueden convenir, que nos nutren y nos benefician. Muchísimas gracias, doctora.